Vamos a celebrar esta Eucaristía en honor de San Carlos Luanga y compañeros mártires. Y vamos a pedir también a Dios nuestro Señor que nos conceda la paz, esa paz que en Pentecostés transmitió y le pidió a sus discípulos, nos conceda también a nuestras naciones, por los caos que estamos viviendo, por las circunstancias de injusticia que se viven, que hacen que el pueblo se levante, pero es necesario que vuelva la paz, es necesario que vuelva la cordura, que Dios en su infinita misericordia nos conceda esa paz tan anhelada, una paz que no es solamente externa, sino sobre todo una paz del corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que hiciste que la sangre de los mártires sea semilla de nuevos cristianos, concédenos que el campo de tu iglesia, regado por la sangre de los santos Carlos Luanga y compañeros, produzca siempre abundante cosecha para ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, te doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura,
como lo aprendí de mis antepasados. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado a llevar una vida santa, no por nuestros méritos, sino por su propia determinación y por la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús desde toda la eternidad. Esta gracia es la que se ha manifestado ahora en el advenimiento de nuestro Salvador Jesucristo, quien ha destruido la muerte e erradicado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del que ha sido nombrado predicador, apóstol y maestro. Por este motivo soporto esta prisión, pero no me da vergüenza, porque sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él, con su poder, cuidará hasta el último día lo que me ha encomendado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor los siervos. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos están en el Señor los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Pues fue mujer de los 7. Jesús les contestó: ustedes están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles de Dios. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo:
yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. El hecho de la resurrección es y será siempre algo que nos inquieta, que nos preocupa, pues no tenemos una constancia física. No creo que nadie, no sé, yo al menos no soy testigo de ninguna resurrección física. Sin embargo, confiando en la palabra de Jesús, Él nos dice que sí, que estamos llamados a la resurrección, y es ahí donde está apoyada nuestra fe. Todo lo que nosotros hacemos en este mundo, lo bueno que debemos hacer, lo malo que debemos dejar de hacer, está encaminado justamente a adquirir, a alcanzar esa verdad. Ya que Dios no nos ha creado para la destrucción. Por lo tanto, después de esta vida, habrá resurrección, de vida o de muerte. ¿Qué significa esto? Resurrección de vida es para vivir la vida en plenitud, como Dios ha querido que nosotros la vivamos, pues compartimos con Él ese ser, esa bendición. La salvación consiste justamente en participar plenamente de la vida de Dios, pues hemos sido hechos sus hijos por adopción a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué significa una resurrección de muerte? Pues es la consecuencia del pecado. Es el vivir lejos y apartado de aquel para quien fuimos hechos. Así como el pez fuera del agua se asfixia y se desespera hasta morir, el ser humano está creado para gozar de la presencia de Dios. Y la condenación o el infierno, como lo solemos llamar, no es más que un apartamiento, un alejamiento de aquello para lo cual hemos sido creados. En muchas ocasiones contemplamos en textos donde dice el Señor que aquellos que obran el mal serán arrojados fuera, donde será el llanto y la desesperación. Estas palabras expresan justamente esta situación del alma que no podrá compartir la grandeza de Dios para la que fue creado. Y esa es su desesperación, su angustia. Varias veces hemos reflexionado sobre, doy mi opinión muy personal, de considerar el infierno sobre todo como la soledad, una de las soledades más terribles. El ser humano no está hecho para la soledad. De hecho, el vivir este tiempo de cuarentena apartados, el ver muchos médicos que cuando llegaban a sus casas no permitían que sus hijos los abracen, el no poder compartir esos momentos de calidez, de fraternidad, de amistad, de un abrazo, de un apretón de manos, ¿no? de una caricia. Es terrible. Yo pienso que es una de las situaciones más difíciles que el ser humano ha vivido, porque el ser humano no está hecho para ser solitario, ausente, ¿no? Aun cuando pudiéramos estar alejados de personas, nuestro corazón siempre está unido a través de la oración, del amor. Pero físicamente necesitamos ese encuentro. Sobre todo, como decía el día domingo, nosotros los hispanos, que somos más querendones, que nos gusta el abrazo, que nos gusta el saludo, y a algunos no les basta un beso, sino que ponen otro, ¿no?, en las mejillas. Pues bien, son situaciones propias de nuestra cultura. El hombre no ha estado creado para eso. Y a mi pensar, tal vez lo más terrible de la condenación sea la soledad. Una soledad eterna, absoluta, ¿no? Una oscuridad que de la cual ya nos habla el Señor en las Escrituras, ¿no? A la oscuridad donde será el llanto y el rechinar de dientes, ¿no? Pues bien, hermanos, el Señor nos recuerda que hemos sido creados para vida y vida eterna. Y por eso Él ha venido al mundo
y nos ha concedido a través de su vida la vida eterna. Confiemos en la palabra del Señor, aunque no seamos testigos presenciales de una resurrección. Tal vez pudiéramos serlo por una gracia y un milagro de Dios, pero no es la resurrección del que el Señor nos habla. La resurrección definitiva es una transformación de nuestro ser, de nuestra humanidad, de nuestro cuerpo material. Será una transformación como la suya, en un cuerpo glorioso. No sabemos cómo será eso, pero es un cuerpo que ya no sufre, es un cuerpo que ya no le cae COVID, es un cuerpo que ya no padece, no tiene necesidades físicas, materiales, como puede ser el comer o el dormir. De hecho, el matrimonio es una realidad de este mundo a través del cual se genera, con la participación de Dios, la procreación de los hijos, ¿no? Y Dios pone el alma en cada ese niño desde la concepción. Por eso la Iglesia rechaza el aborto en cualquier nivel, pues Dios ya hace de ese pequeño ser fecundado, ese óvulo fecundado, ya un hijo de Dios, pues Dios le ha dado alma, que solo necesita tiempo para desarrollarse. Dios nos ha concedido eso, pero eso es para este mundo, ¿no? Para proteger la especie y para que el hombre tenga su presencia a lo largo de los tiempos hasta cuando llegue el momento final, donde nuestros cuerpos serán transformados como el de Cristo, que ya no está sujeto a leyes naturales, a sufrimiento, a muerte, a envejecimiento, a dolores, a enfermedades, sino que es una realidad nueva, ya que en definitiva la muerte no existe, sino es una transformación. Decimos muerte en el sentido de ruptura, de separación, pero que es momentánea. Cuando muere el cuerpo, el alma se separa y es momentánea hasta que Dios los reúne nuevamente, porque el hombre es cuerpo y alma. De ahí que cuando alguien muere, nosotros no decimos fulano de tal, sino el cadáver o el cuerpo de fulano de tal, porque tenemos ya en nuestra mente, en nuestra concepción, de que a esa persona que está muerta le falta algo. Ese complemento que lo hace ser o que lo hizo ser fulano de tal, el señor, la señora, ¿no? Fulano de tal. Dios en su grandeza nos devolverá esa realidad, esa unidad, esa unificación, pero ya no con este cuerpo, ¿no? Sino con el cuerpo glorificado como el que Cristo tuvo después de la resurrección. Hermanos, que sea la fe la que nos ayuda a mantenernos en pie, firmes, en que nos ayuda a creerle a Él, que es Dios, que no nos engaña, que no nos miente, aunque nuestros ojos, sentidos y aunque nuestro conocimiento humano no sea capaz de evidenciar el hecho de la resurrección en este sentido, sabemos que es así porque Dios nos lo ha dicho. Si no creemos eso, vana es nuestra fe, dice San Pablo, si Cristo no hubiese resucitado. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué yo hago aquí celebrándose una misa para que ustedes puedan compartirla? ¿Por qué tuve que haber renunciado todos los sacerdotes a un hogar, una familia? ¿Qué sentido tendría esforzarnos por ser mejores y total después de esta vida morimos y se acabó todo? Entonces tendríamos la idea de aquellos que dicen, pues vive, goza, disfruta, aprovéchate, saca provecho, aplasta si tienes que aplastar a cualquiera con tal de conseguir tus fines. Total, después de esta vida no hay otra. Ese es el pensamiento de muchos, lamentablemente. Pero sí, hermanos, sí hay otra vida, mucho mejor. ¿Y por qué? Porque Dios lo ha creído. Es importante que nosotros, los que creemos, podamos ayudar a los que no creen, para que ellos también puedan tener la esperanza que nosotros compartimos. Esa es nuestra misión, esa es nuestra tarea. A eso el Señor nos mandó al mundo, a transmitir la esperanza de la resurrección. Que el Señor nos conceda a nosotros estar firmes y creer en su palabra. Que así sea. Oremos, hermanos, por todo el pueblo santo de Dios, diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que introduzca en la plenitud de su santa iglesia a los no cristianos y a los no creyentes, oremos. Escúchanos, Señor. Para que inspire a los gobernantes pensamientos de servicio y entrega al bien común,
Oremos. Escúchanos, Señor. Para que libre al mundo del hambre, del paro y de las guerras, oremos. Escúchanos, Señor. Para que conceda a nuestra ciudad, a nuestro país, la paz, la tranquilidad, la justicia, la libertad, el bienestar, oremos. Escúchanos, Señor. Para que acoja siempre nuestras oraciones, oremos. Escúchanos, Señor. Oh Dios, que sabes que la vida del hombre está sujeta a tanta necesidad, escucha las preces de los que te suplican y cumple los anhelos de los que ponen en ti toda su esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por aquellos a quienes queremos, por nosotros y nuestra amistad, por los vivos y por los difuntos, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al presentarte, Señor, nuestras ofrendas, te suplicamos humildemente que así como tus mártires prefirieron morir antes que ofenderte, nosotros vivamos consagrados a ti, entregados a servirte en el altar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de tus mártires, San Carlos Luanga y compañeros, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece, para que sea testigo tuyo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. El cielo y la tierra
Santo eres en verdad, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Carlos Luanga y compañeros, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Tomás, su obispo auxiliar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense como hermanos en la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Habiendo recibido el divino sacramento, al conmemorar la victoria de tus santos mártires, te suplicamos que lo que a ellos les permitió soportar los suplicios, a nosotros nos obtenga en medio de las adversidades,
constancia en la fe y en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Encomendémonos a nuestra Madre Santísima. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia a pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu santa e inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Vos, como mi buena Madre, danos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, Ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen, Ruega por nosotros. San Carlos Luanga y compañeros mártires, Rueguen por nosotros. santos ángeles de la guarda, Rueguen por nosotros. podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un feliz día. Amén.